Con horror, la actriz mexicana Salma Hayek descubre que una productora de televisión ha usado su imagen mediante inteligencia artificial sin que ella lo supiera. Este es el argumento de una serie de ciencia ficción, pero todo indica que algo así podría ser muy pronto una realidad y no solo en el mundo del espectáculo. Llegó el momento de discutir sobre cómo la inteligencia artificial irrumpe en el mundo laboral y puede cambiarlo para siempre. ¿Y qué pasa en una región como Latinoamérica? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Salma Hayek protagoniza el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, una serie de ciencia ficción muy elogiada en los últimos tiempos. La historia es escalofriante, pues Salma descubre que hasta los actores más célebres pueden ser recreados con inteligencia artificial y por lo tanto que sus derechos laborales ya no tienen sentido. Algo de esto ya se discute en el mundo del trabajo a partir de la irrupción de tecnologías como ChatGPT, que han puesto bajo amenaza a muchas profesiones que se creían inmunes a la automatización. Para hablar sobre todo ello estamos con Leonardo Oliva, editor de Conectas, quien ha estudiado este asunto en los últimos días. Leo, ¿viste ese capítulo con Salma Hayek? Hola Mauricio, sí, claro que lo vi, y es buenísimo, pero también muy inquietante. Pues tan inquietante es que muchos lo han visto como una de las razones de la huelga de guionistas, actores y actrices de Hollywood, que exigen, entre otras cosas, que se regule el uso de inteligencia artificial en la industria del cine. Pero no estamos acá para hablar de series, de películas, ni tampoco de Salma Hayek, sino de por qué esta historia de ficción tiene tanta actualidad, ¿o no? Sí, claro, ChatGPT ha tenido impacto en la industria del cine concretamente es porque básicamente uno puede escribir un guión de una película y de una serie usando esta herramienta, pero bueno, el de los guionistas no es la única profesión en riesgo hoy. Hasta no hace poco, la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo tiene más de una década, digamos, más 2 o 3 décadas, pero ¿por qué ahora estamos hablando de esto? Porque las profesiones y los trabajos que no eran automatizados y que se creían inmunes, ¿no?, a la inteligencia artificial, como el del guionista, pero también como el de nosotros los periodistas, ahora sí empiezan a estar en riesgo. Inclusive los abogados, los profesores, que son tareas más humanas porque requieren pensamiento crítico, también están en riesgo. Hace poco le preguntaron a ChatGPT que enumerara cuáles eran los 5 trabajos que, según su óptica, iban a desaparecer y dijo lo siguiente. Primero, manufactura y ensamblaje. Segundo, conducción de vehículos. Tercero, trabajos administrativos y de oficina. Cuarto, cajeros y trabajadores de servicios al cliente. Y quinto, trabajos en el campo financiero, es decir, la banca. Bueno, pero es que leemos muchos pronósticos pesimistas sobre el futuro del trabajo a partir de la irrupción de la inteligencia artificial, pero no hay ninguna mirada que nos permita al menos ser un poco optimistas, Leo. Sí, los pronósticos más optimistas sobre la inteligencia artificial dicen que aumentará la productividad y la eficiencia en muchas industrias y que también creará nuevos trabajos que vendrían a compensar los que se pierdan por la mecanización. Te voy a contar un caso, que es el de Sebastián Acher, que él es periodista, un periodista argentino, formado en el periodismo tradicional, el periodismo de los diarios, de los periódicos de papel. Él se especializó en periodismo de escritura narrativa. Él hoy está trabajando aliado a la inteligencia artificial, es decir, que en vez de combatir a los robots, se los puso de su lado para usarlos como una herramienta y bueno, así nos lo cuenta él. Lo que pasó es que me encontré con el diseño conversacional, que básicamente es una disciplina dentro del UX que propone pensar el relato y la comunicación como un diálogo entre el usuario y la interfaz, ¿no? La interfaz que puede ser un chatbot, pero también puede ser una web, puede ser un diario, puede ser una aplicación celular, lo que sea. Lo que me llevó también, digamos, como a repensar mi vínculo con el lenguaje, digamos, en algún punto lo que hacemos en esa disciplina es diseñar con palabras y yo toda mi vida me dediqué a escribir relatos y a diseñar relatos, entonces el salto fue como bastante natural. Fíjate, Leo, el caso de Sebastián sirve de paradigma en una profesión como el periodismo,
pues esas tecnologías pueden generar textos informativos perfectamente escritos con solo darles unas cuantas indicaciones. También serviría de paradigma para la abogacía, porque ChatGPT también se ha demostrado que puede redactar una demanda judicial y hasta un fallo de un juez. Incluso ya hay en algunos países proyectos de ley redactados con inteligencia artificial y así podemos seguir enumerando profesiones y trabajos donde esta tecnología está cada vez más presente. Incluso en el mundo de la cocina, yo hoy puedo abrir mi heladera, ver qué alimentos tengo y pedirle a ChatGPT o alguna herramienta similar que me elabore una receta de cocina con eso que tengo ahí, ¿no? Es importante recordar que no es la primera vez en la historia que una revolución tecnológica provoca una ola de miedo entre los trabajadores que temen ser reemplazados por las máquinas. Ya pasó en la revolución industrial en el siglo XVIII, cuando los luditas, que eran un grupo de trabajadores, se rebelaron y destruyeron varios telares industriales en Inglaterra por miedo a que estos los reemplazaran. Y esa idea de que las máquinas reemplazarán al hombre es también un lugar común en el cine. Recordemos películas como Wall-E y Terminator. Pero bueno, al final, como sucede en estas obras cinematográficas, siempre termina ganando o primando el ser humano. Bueno, Leo, pero más allá de la destrucción o de la generación de empleos, me parece importante abordar otro aspecto que involucra a la inteligencia artificial, y es la necesidad de que los gobiernos la regulen. ¿Qué está pasando en este aspecto en América Latina? Bueno, están pasando cosas. Primero te cuento algunos antecedentes que hay en el mundo. La Unión Europea desde junio tiene una ley para vigilar un poco las tecnologías de inteligencia artificial. China incluso desde 2001 tiene una legislación para evitar el uso de la IA con fines ilícitos, y en Estados Unidos hay un proyecto que, de ser aprobado, le exigirá a las empresas que desarrollan estas tecnologías evaluar cómo esos sistemas podrían afectar derechos fundamentales. Vamos entonces a América Latina. Perú desde este mes es el primer país en la región que cuenta con una ley que promueve el uso de la IA. Brasil está trabajando en un proyecto similar y Chile tiene no una ley, pero sí una política nacional de inteligencia artificial. Y quiero destacar acá que en octubre próximo se va a desarrollar en Santiago de Chile la Cumbre de Autoridades para la Ética de la Inteligencia Artificial, así se llama, y es el primer encuentro gubernamental que van a dialogar y establecer quizás políticas comunes sobre el tema. Pues fíjate que para explicar la ley que aprobó Perú estamos justamente con Robert Orihuela, periodista de Conectas Hub. Hola Robert, bienvenido. Hola Mauricio, muchas gracias. Dinos, Robert, ¿en qué consiste la ley que acaba de promulgarse en tu país? ¿Es una buena ley? ¿Es una buena norma? La ley de uso de las inteligencias artificiales que el Congreso peruano aprobó este mes, sin duda es un avance en la adecuación del país a las nuevas tecnologías emergentes. Sin embargo, es muy genérica y no determina un ente regulador independiente de cualquier gobierno para que se haga cargo de promover los avances en el país en beneficio de los ciudadanos. Por el contrario, vuelve a centralizar todo en la Presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Gobierno y Transferencia Digital, y no se impone objetivos claros para satisfacer el desarrollo nacional y mucho menos presupuesto para hacerlo realidad. Con esto se teme que la ley no sea aplicada debidamente, como ya ha pasado con la Ley de Digitalización del Gobierno, que se promovió hace 6 años y hasta el momento no se aplica en todas las entidades públicas. Muy claro, Robert. Por lo visto la situación no está solucionada. Muchas gracias por participar. Saludos, Mauricio. Bueno, Leo, vuelvo contigo. Está claro que las políticas sobre IA en América Latina siguen siendo muy incipientes y que los gobiernos aún tienen mucho por hacer en este aspecto. Sí, sobre todo adaptar esas leyes a las necesidades de la región, es decir, que respeten los derechos humanos, que tenga fines éticos la inteligencia artificial y que proteja fuentes de trabajo. Hay un documento reciente del BID que analiza este fenómeno de la inteligencia artificial en el mundo laboral en Latinoamérica y dice que estamos a tiempo todavía acá de avanzar sobre su control, porque la adopción de tecnología es más lenta en nuestra región que en las economías desarrolladas. Entonces estamos a tiempo de hacerlo y sobre todo para aprovechar al máximo las oportunidades que la IA nos trae para construir sociedades más prósperas e igualitarias. Una de las autoras de ese informe que menciono del BID es Laura Ripani. Ella dice que además es necesario que los gobiernos pongan el acento en la formación de los trabajadores en las nuevas habilidades digitales que se requieren para trabajar con inteligencia artificial. Si queremos aprovechar el potencial de esta nueva ola de inteligencia artificial, debemos adaptarnos, aprender a aprender y actualizar continuamente nuestros conocimientos. Estudiar solamente en la escuela no es una solución viable,
ya que la demanda de habilidades está cambiando cada vez más rápidamente y debemos aprender a aprovechar las nuevas tecnologías. En este sentido, es crucial que los gobiernos inviertan en programas de educación y de formación que desarrollen habilidades relevantes para el trabajo en la era de la inteligencia artificial. Por ejemplo, es importantísimo que las personas aprendan habilidades digitales básicas y avanzadas, pero asimismo que adquieran habilidades de resolución de problemas, creatividad, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Habilidades que son difíciles de automatizar y que van a ser siempre necesarias en el mundo laboral. Leo, de todo esto me parece que en todo caso no debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial. Más bien deberíamos entender que representa una oportunidad en América Latina para ayudarnos a superar nuestras tradicionales cuestiones de desigualdad y atraso económico. Y también debemos tener claro que los gobiernos deben promover regulaciones adaptadas a nuestra realidad, teniendo en cuenta, como dice Ripani, la necesidad de formar a los trabajadores para esta nueva era. Sí, incluso el BID en ese informe que citamos sobre el futuro del trabajo se pregunta si la flexibilidad laboral no ha llegado para quedarse. Es una expresión que a muchos asusta, pero que abarca al teletrabajo y a los horarios flexibles, algo que conocimos gracias a la pandemia y que parece que llegó para quedarse, ¿no? Y que no significa lo mismo que clonar infinitamente a un actor en infinitas películas, como propone la serie Black Mirror. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Por nada, como siempre, fue un gusto hablar contigo, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.